Bien, hola, hola, ¿cómo estamos? Vamos a compartir hoy con el grupo Pequeño Rebaño este tema. Vamos a hablar sobre los mandamientos, sobre los 10 mandamientos. Con la primera pregunta, ¿dónde están los 10 mandamientos? Entonces, a ver, ¿quién sabe dónde están los 10 mandamientos? Pregunta para los hermanitos. ¿Quién me sabe decir? Éxodo 20, hermano. Éxodo 20. Bien, Éxodo 20. Ahí están los 10 mandamientos, ¿cierto? Eh, podríamos Podríamos leerlo para ver. ¿Alguien más está de acuerdo que están en Éxodo 20? Pues en la escritura, ¿no? Ya. Estarían en Éxodo 20, digamos. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde están las tablas? Y Juan Miguel no puede contestar. Juan Miguel está vetado. ¿Dónde están las tablas? ¿Quién sabe? Bueno, las tablas no están porque las quebró Moisés. Sí, pero ¿en qué parte? Sí, exacto. ¿En qué libro, en qué parte de la Biblia, en qué capítulo se habla de las dos tablas? En Éxodo, mm, Mientras tanto, ¿qué contienen las dos tablas? ¿Qué es lo que contienen las dos tablas? A ver, ¿quién sabe? las 10 leyes que Dios le dio al pueblo al pie del monte de Sinaí. Ok, bien, muy bien. De hecho, eso está en la escritura, Ujú. pero no está en Éxodo 20. Está También está en Deuteronomio. sí, en Deuteronomio 5, sí, Ujú. dice eso, pero es curioso porque en Deuteronomio es como una especie como de repetición, es como otra versión, digamos, ¿verdad? Pero en Éxodo 20 no está. Entonces, voy a compartir acá, vamos a compartir para leerlo entonces directamente. Déjame buscarlo. Ajá, tenemos aquí Éxodo 20. Éxodo 20. Ponerlo acá para compartir. A ver si me deja esta computadora. A ver si pone loca. Ujú. Ok. Ajá. Bien. Ahí se ve. Bien. Vamos a leer. Dice aquí, ¿quién puede leer esta parte de acá? Éxodo 20. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Versículo 7. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a subirlo un 8. poquito. Ahí. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ajá. Versículo 12.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. Quinto, no hurtarás. Sexto, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 16. Ah, 17. no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así es. Entonces, ahí terminan ya los mandamientos. Vamos a seguir leyendo, dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo de lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciese que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bien, algo importante que tenemos que saber es que esta división de capítulos y versículos no están en los textos originales. O sea que cuando vamos al capítulo 21, en realidad lo que seguimos es la lectura. Y si volvemos atrás al capítulo 19, seguimos la lectura. No hay una división de capítulos. Estos títulos que aparecen aquí no están en el texto original. Estos pequeños títulos que aparecen aquí. Estos textos son agregados simplemente para organizar, digamos, para segmentar el texto. O sea que todo eso son adiciones, digamos, modernas, posteriores. Entonces, algo que también llama la atención antes de ir al punto es que aquí también se va cambiando la persona que habla. Por ejemplo, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y va diciendo, todo eso está escrito digamos, desde el punto de vista de, del que habla, ¿cierto? O sea, el que habla va diciendo eso. Pero si nos fijamos, dice, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Es decir, aquí cambia la persona que habla, es decir, cambia la figura literaria de la persona que habla. Aquí ahora está hablando de Jehová y si es Jehová, entonces estaría hablando de sí mismo en tercera persona. Si es otro que está hablando, entonces está hablando de Jehová en segunda persona. Es decir, que en el texto va cambiando en diferentes puntos la persona que habla. A veces parece que es una sola persona que está hablando, a veces parece que alguien que está hablando sobre lo que Jehová está diciendo y alguien también a veces parece que está dando como una nota sobre las razones por las cuales Jehová dijo eso. O se supondría que Jehová dijo eso. Eso es algo que se puede notar. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que está aquí no necesariamente se le está atribuyendo dentro de la misma forma del texto a Jehová. Puede ser eso, como puede no ser también. También puede ser que ese que habló hablara de diferentes maneras y fuera cambiando la persona que está hablando. Y fuera haciendo comentarios como si fuera otra persona, aunque fuera la misma persona que está hablando. Como si yo dijera, dijo Juan Ramón, y luego dijera, yo digo esto, y luego dijera, Juan Ramón dijo esto. Porque la razón es porque Juan Ramón pasó esto y esto, y por eso dijo esto. Entonces, ahí puede ser un poco confuso. Pero eso no es lo más importante, ni tampoco lo que voy a recordar ahora. Recordemos la semana pasada, que leímos esta última parte, la semana antepasada, que leímos esta última parte, donde vimos que nos decía que los altares no se debían de construir de manufactura.
sino que si acaso debía ser un altar de tierra o y que si era de piedra, la piedra no podía estar labrada y también que no se podía subir por gradas. Es decir, que, por ejemplo, esos altares que no son altares, los altares que nosotros utilizamos ahora, que lo que le llamamos altar ahora no son altares, pero esos altares normalmente están más altos, a veces tienen dos escalones. Y aquí nos está diciendo que los altares no pueden estar hechos en grada y que no pueden ser manufacturados, no puede ser hecho con una piedra que fue cincelada o con... eso se puede extender, no puede ser hecho con una madera que fue tratada, sino tierra suelta, amontonada o piedras amontonadas, piedras naturales amontonadas, terminaste, deshaces. Eso ya lo recordamos del estudio antepasado, porque en el estudio pasado hablamos de Génesis. Ahora, la cuestión es, ¿en qué parte de este texto se dice que este texto, que todo eso que dice allí se puso en tablas? Esa es la cuestión. ¿En qué parte aquí se dice que el texto fue puesto en tablas? O lo En que dijo Dios. Deuteronomio, ¿no? No, no parece. Entonces, ¿cómo fue que fueron dados estos mandamientos según este texto? ¿En qué forma? Puede hablar, Juan Miguel, ya. Puede hablar, mi hermano. Con voz audible, mi hermano. Exacto, con voz audible. ¿Fue con voz audible a quién? ¿A Se quién le fue supone que dado? a Moisés ¿A Moisés? directamente. ¿A... ¿Solo a Moisés? Habacuc, ¿A quién? Perdón. Habacuc, ¿no? Ajá. Vamos a volver al inicio. Yo diría que a todo el pueblo. A todo el pueblo. Tendríamos que irnos a leer el capítulo 19 para entenderlo bien. Se reunió todo el pueblo en el monte. Y Dios habló a todo el pueblo y todo el pueblo escuchó la voz de Dios según lo que dice aquí. Es decir, aquí no hay tablas, no existen tablas. Simplemente Dios mandó a reunir el pueblo se reunió en el monte y allí en el monte Dios le comenzó a hablar al pueblo. Se hace este corte como que son 10 mandamientos, pero realmente si vemos acá, vamos a ver que se siguen dando mandamientos, solo que estos mandamientos ahora son dados sí a Moisés. ¿Por qué? Porque el pueblo dice que no quiere escuchar la voz de Dios. El texto no está diciendo que el pueblo dice no queremos seguir escuchando la voz de Dios. Es en ese mismo instante, no es después. Y entonces Moisés se acerca al lugar de la oscuridad y entonces a partir de ahí Dios habla con Moisés en la oscuridad. Ya no con el pueblo, sino solo con Moisés. Y todo lo que viene de ahí y los capítulos que vienen, el siguiente capítulo y lo que dicen los siguientes capítulos subsiguientes, es Dios hablando con Moisés que sigue dando mandamientos. Entonces, una de las preguntas que yo me hacía cuando leía esto de esta manera era, ¿cuántos mandamientos son? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el criterio para aseverar que son 10 mandamientos? Y que esos 10 mandamientos son los mandamientos, digamos, principales porque están allí, sacando el resumen que nos hace en Deuteronomio, porque ese es otro texto. Bien, ese es un texto ya que podría estar ya marcado por la doctrina posterior. Bueno, vamos a ver, seguir acá. Entonces vamos a tratar de ahora en adelante de hacerlo de una manera un poquito más resumida. A ver cómo lo puedo poner que yo lo pueda leer. Bien, entonces vemos que nos dice en Éxodo 19 se establece que Dios va a hablar con el pueblo en una nube para que todo el pueblo escuche y le crea a Moisés. Es decir, eso fue lo que se estableció en el capítulo 19. Luego, en el capítulo 20, se establece lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, ese texto que está del verso 1 al verso 17. Luego, a partir del verso 18, se ve cómo el pueblo rechaza la voz de Dios y pide a Moisés que sea Dios que hable con Dios por ellos, a Moisés que hable con Dios por ellos. Pero luego nos vamos desde el Éxodo 20-21 hasta el Éxodo 23-33, o sea, prácticamente 3 capítulos, durante 3 capítulos. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios le sigue dando leyes a Moisés de manera oral, o sea, Dios sigue hablando y sigue dando leyes.
muchas instrucciones, ¿m? Que nosotros no solemos incluir en los mandamientos porque entendemos que los mandamientos solamente son esos 10 mandamientos como los principales, pero en realidad Dios sigue hablando, sigue diciendo, sigue diciendo. Bien, esto es algo más o menos interesante. Ahora, ¿qué pasa a partir del capítulo 23? Vamos del capítulo 20 al capítulo 23, dictando mandamientos. Todos los mandamientos que se dictan desde el 20 hasta el 23 son mandamientos orales. Los primeros 10 son dados a todo el pueblo y los que son dados luego son dados a Moisés, que se va a la nube en la oscuridad. ¿Cierto? Todo es oral. No hay todavía, según el texto, nada escrito en ningún soporte. Ahora, vamos a ver acá. Dice, en el 23:20 habla el ángel de Jehová que guiará a conquistar la tierra y da más mandamientos ahora sobre la conquista. Es decir, ahora comienzan a aparecer mandamientos que tienen que ver con cómo se va a realizar en el futuro las conquistas que va a realizar Israel en el futuro. Que esto, si nosotros lo vemos en un estudio de Oscar, vemos que en este texto parece que se refieren cosas que sucedieron, por ejemplo, en el tiempo de Josué o en el tiempo de los reyes, que a veces que era la suspicacia de pensar si no, si gran parte de este texto no fue escrita, por ejemplo, cuando ya había rey. Porque parece, a veces, o sea, si uno lo mira, parece como que mucho de este texto fue escrito posteriormente. Pero no es ese tampoco lo que queremos ver. Entonces, vamos al capítulo 24. En el capítulo 24, recordemos, hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Se han dado muchos mandamientos orales. Luego se han dado otra serie de mandamientos que tienen que ver con la guerra, la conquista y todo eso, que se han dado por el ángel de Jehová. Ahora en el capítulo 24, sube Moisés, Aarón, Naab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Pero solo Moisés se acerca a Jehová. O sea, en el capítulo 24 sucede que Moisés sube al monte, pero ahora sube con una comitiva, no con todo el pueblo, sino con una comitiva, con estos principales y con 70 de los ancianos de Israel. Pero solo Moisés es el que va a hablar con Jehová. Este es otro episodio donde Moisés sube al monte, no es el primero, es otro episodio. Bien, entonces en el mismo capítulo del verso 3 al 4, Moisés cuenta a la gente todo lo que Dios le dijo y las leyes y luego las escribe en un libro. Esto es importante. Es decir, Moisés vuelve a subir al monte, o sea, en otra ocasión, y cuando regresa, entonces él dice al pueblo todo lo que Jehová le dijo en el monte. ¿Qué es lo que hace? Le dice al pueblo todo lo que Jehová le dijo en el monte. Recordemos que esta es la segunda ocasión. Bien, no es la vez que fue todo el pueblo. Y luego que le cuenta al campamento todo lo que Jehová dijo en el monte, luego entonces escribe todo, ¿dónde? En el libro del pacto. En un libro, exacto. No en las tablas, sino en un libro. Bien, y ese libro no se escribe en el monte. El libro se escribe estando Moisés en el campamento, dentro del campamento. ¿Y qué es lo que escribe? Lo mismo que ya le había dicho Moisés de manera oral al pueblo. Moisés le dice un sinnúmero de leyes de manera oral y después que las dice al pueblo, entonces luego las escribe, pero las escribe en el campamento, no en el monte. Entonces, luego, en el mismo capítulo, en el verso 7, entonces Moisés lee el libro que él mismo escribió y el pueblo dice que hará todo lo que dijo, es decir, que va a seguir todos los mandamientos. Entonces, Moisés baja del monte por la segunda ocasión, dice todo, luego lo escribe y luego lee lo que escribió al pueblo. Es decir, le da los mandamientos por segunda ocasión al mismo pueblo. Ahora leyendo lo que ya escribió. Estamos en el capítulo 24. Pero es un libro, todavía no está hablando de tablas. Bien. Entonces, en el verso 12 nos dice, Jehová dice a Moisés que suba para darle tablas de piedra.
la ley y mandamientos para enseñarles. O sea, en el verso 12 dice, Jehová ahora le pide, o sea, fíjense, ya Moisés vino, ya es, dijo oralmente las leyes, escribió las leyes estando dentro del pueblo, leyó las leyes estando dentro del pueblo, y ahora es que Jehová le dice que suba al monte para darle las tablas de piedra, la ley y mandamientos para enseñarles. Tres cosas. Fijémonos. No sé si ustedes están entendiendo lo que le quiero decir hasta ahora. Los mandamientos se dieron de manera oral los primeros 10. Luego se dio una serie de mandamientos más de manera oral. Luego se dio otra serie más de mandamientos orales. Luego Moisés o sea, publicó al pueblo los mandamientos orales. Luego los escribió y luego los leyó. Y luego es que Dios le dice que suba al monte por tercera vez para darle tablas, la ley y mandamientos para enseñarles. Verso 17, Dios se presenta, perdón, ya de una manera diferente, como fuego abrasador en apariencia, o sea, una apariencia de fuego abrasador en el monte. Y el pueblo tiene temor, o sea, el pueblo está mirando y está mirando lo que está pasando en el monte y el pueblo siente gran temor. Ahora nos vamos al capítulo 25. O sea, ya esta es la tercera vez que Moisés sube al monte con este tipo de propósito. Todas las leyes, ¿verdad? Todas las leyes, el arca, tabernáculo y sacerdote, etcétera. Es decir, el capítulo 25 al 31, entonces Dios comienza a decirle a Moisés, fíjense, del 25 al 31, un montón de leyes y todas esas leyes que Dios le dice, después que ese Dios que es como fuego abrasador, que infunde miedo al pueblo, entre todas esas leyes están leyes como las leyes donde se le manda a hacer el arca, donde se manda a hacer el tabernáculo, donde se establece el orden sacerdotal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces esto sucede cuando en la tercera ocasión que Moisés sube al monte, es que se le dan todas esas leyes que están repartidas entre el capítulo 25 y el capítulo 31. Todavía no hemos visto las tablas, aunque fue para las tablas que subió en esta ocasión. El capítulo 31, en el verso 18, Dios termina de hablar con Moisés y le da las dos tablas del testimonio. Dos tablas del testimonio hechas de piedra con el dedo de Dios, escrita por el dedo de Dios según lo que dice el texto. Es decir, ahora es que aparecen las tablas. Pero las tablas, ¿cómo se llaman? Tablas del testimonio. Ya el pueblo había recibido una ley, la había recibido de manera oral, había recibido otra parte de la ley de manera oral y había recibido una tercera parte de la ley de manera oral y escrita. Y ahora a Moisés se le ha dado una parte muy sustancial de la ley y luego entonces se le entregan las tablas de piedra a Moisés. Bien, entonces en Éxodo 32 es que sucede el hecho de que Aarón hizo el becerro de oro para festejar, ¿verdad? Vamos a verlo aquí para leerlo bien. A los dioses que los sacaron de Egipto. Esa sería la idea por la que hicieron el becerro de oro y ustedes saben toda esa historia. Éxodo 32. A partir del verso 7, Jehová dice a Moisés que el pueblo cuando dice él, me refiero que al pueblo que Moisés sacó de Egipto se ha corrompido. Es decir, en este texto dice que Jehová le dice a Moisés que el pueblo que Moisés sacó de Egipto se ha corrompido. No dice que el pueblo que Dios sacó de Egipto, sino que el pueblo que Moisés, que él sacó de Egipto, se ha corrompido. Dios le pide permiso a Moisés para matar con fuego al pueblo. Es decir, todo esto ocurre mientras Moisés está en el monte, en medio de esa nube, ese fuego abrasador que produce miedo a los que están debajo.
Y cuando termina de darle todos esos mandamientos de todo el sacerdocio, de cómo va a ser el arca, de cómo va a ser el tabernáculo y todas esas cosas, entonces ese Dios le dice a Moisés que le permita arrasar al pueblo, que él va a matar a todos en el pueblo, porque se hicieron el becerro de oro. Bien, en el mismo capítulo 15 al 16 es cuando son rotas las primeras tablas del testimonio por lo del becerro de oro. Dios instruye a Moisés para que Moisés escriba de nuevo los mismos mandamientos en tablas. Es interesante que cuando Moisés baja del monte y llega y encuentra al pueblo que está adorando con el becerro, según el texto, ya Moisés sabía, porque en el monte, este Dios le había dicho a Moisés en el monte que eso estaba ocurriendo. Sin embargo, cuando Moisés baja, entonces encuentra, ¿qué encuentra? Lo que se supone que el Dios ya le había dicho en el monte, que habían hecho un becerro de oro y que lo estaban adorando. Así que sorpresa no fue. Luego, entonces, sabemos que Moisés rompe las tablas, es decir, esto es importante, y yo me pregunto, ¿quién, aparte de Moisés, vio lo que había en las tablas? Que se supone Dios escribió con el dedo, con su dedo. A ver, preguntémonos eso. ¿Quién vio lo que había en las tablas que Dios escribió, que este Dios que mandó a hacer todo esto, incluso que dijo que iba a matar al pueblo, escribió con su dedo? Nadie, nadie las vio. ¿Por qué? Porque cuando baja, las rompe las tablas, destroza las tablas. Por lo tanto, nadie vio esas tablas, lo que había escrito en esas tablas. Nadie lo vio, nunca, excepto Moisés. Entonces, seguimos. Capítulo 34, verso 1, dice. Vamos a ver lo que... Estos son resúmenes. Dios dice a Moisés que corte dos tablas de piedra y que él, o sea, que Dios escribirá los mandamientos en ellas. Dice que serán los mismos de la primera vez. Es decir, vamos a ver. Ajá. Exacto. Dice que ahora Moisés, o sea, Dios le dice a Moisés, tú corta tablas de piedra y tú vas a escribir, o sea, tú Moisés, perdón, yo Dios voy a escribir los mandamientos en ellas. Es decir, ahora se supone que Moisés va a cortar las tablas y que Dios va a escribir los mandamientos en las tablas. ¿En cuáles tablas? En el segundo par de tablas. ¿Y cuáles son los mandamientos? Se supone, o podemos suponer que son los mandamientos que él le dijo en el monte. Recordemos que en esta ocasión que subió en el monte son como 4 o 5 capítulos de mandamientos que se van dando uno detrás de los otros. Bien. Entonces, ¿qué era lo que había en esa tabla? ¿Son los 10 mandamientos que se dieron en Éxodo 20? ¿O son los 10, o son todos los mandamientos que se dieron desde Éxodo 20 hasta que se crearon las tablas? ¿O son solo todos los mandamientos que se dieron en el capítulo, o sea, en el momento antes de que se escribieran las tablas, la tercera vez que Moisés subió al monte? Bueno, podemos suponer y decir que son los 10 mandamientos, pero lo cierto es que nadie vio esas tablas. Bien, entonces él subió esa última vez para que le dieran tablas y que le dieran también mandamientos y ordenanzas para enseñarle. Pero bueno, vamos a seguir viendo. El verso 37, capítulo 34. Jehová ordena escribir los mandamientos que acaba de decir, pero por algún motivo dice luego el texto que Moisés escribió los 10 mandamientos. Es decir, él había dicho, o el texto nos dice que Jehová, que Moisés iba a cortar las tablas y que Dios iba a escribir los mandamientos. Pero luego nos dice que es Moisés que escribe los mandamientos. Bien, vamos a ver lo que dice en esta nota que está aquí. Dice, ojo, Dios dio a Moisés 10 mandamientos diferentes en Éxodo 34, es decir, que escriba todo, pero antes de esos 10 le dio muchos, le dio otros muchos. ¿Cuáles escribió Moisés? Es decir, hay un detalle aquí en lo que pocos se han fijado, que es que justo antes de que Dios le dijera a Moisés que, o sea, de que Moisés escribiese los mandamientos,
que escribió Moisés, que todo esto nos llena de confusión, porque en una dice que lo va a escribir Dios y en otra que lo va a escribir Moisés. Resulta que justo antes, Dios le da 10 mandamientos a Moisés. Pero esos 10 mandamientos no son los 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Vamos a ver. Éxodo 34, del 10 al 28. Aquí hay un resumen. Dios establece primeramente lo que hace, que establece un pacto y promete realizar maravillas en presencia del pueblo de Israel. Eso es lo primero que hace Dios. Dios advierte a Moisés sobre la importancia de no hacer pactos con los habitantes de la tierra prometida, ni permitir que sus hijos se casen con ellos. Dios instruye al pueblo a derribar los altares de los dioses paganos, no adorar a otros dioses. Se establece la observancia del festival de la Pascua, perdón, déjenme ponerlo aquí para leer, donde se debe presentar ofrendas a Dios y no dejar la carne de los sacrificios hasta la mañana. Aquí es donde se establece eso. Se ordena observar el día de reposo o sábado como día de descanso y santidad. Dios instruye a Moisés sobre la celebración de las fiestas de las semanas, Pentecostés, y la fiesta de la cosecha al final del año. Se menciona la obligación de presentarse delante de Dios 3 veces al año para las fiestas principales. Dios prohíbe ofrecer sacrificios con pan fermentado en la ofrenda de los primeros frutos. Dios establece reglas para la cosecha y la siega, incluyendo algo para los pobres, guardar algo para los pobres y los animales salvajes. Y se prohíbe hervir un cabrito en la leche de su madre. Es decir, en ese texto, Dios comienza a dar mandamientos y da 10 mandamientos. Y luego dice que entonces Moisés escribió los mandamientos en las 2 tablas. Y la pregunta es, Moisés escribió los 10 mandamientos que se acaban de narrar aquí en este capítulo 34, o escribió los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo 20. ¿Escribió todos los mandamientos que Dios le había dado antes, o solo escribió estos 10, o solo aquellos 10? Es difícil de saber. Claro, si nos guiamos por la tradición es fácil de saber, porque la tradición nos dice una cosa, ¿cierto? Según la tradición, uno ve la película y ve que Moisés bajó del monte con las 2 tablas. Pero si nos vamos a este texto, vemos que no bajó con ninguna 2 tablas, sino que esto pasó mucho tiempo después y que pasaron muchas cosas y que hubieron muchas leyes antes. Entonces, ahora, si nosotros nos vamos al Deuteronomio, nos vamos al libro del Deuteronomio, ¿qué vamos a ver en el libro del Deuteronomio? Vamos a ver que, uno, en aquel tiempo Jehová me dijo, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Bien, realmente es difícil saber de todo lo que Jehová le dijo, qué era lo que estaba en las primeras tablas. Ahora, seguimos ahí mismo en el verso 3, estamos en el capítulo... a ver acá. Sí. Estamos en Deuteronomio, capítulo 10. Que se supone que estaba en el capítulo 5, pero aquí no sé por qué me aparece en el capítulo 10. Después lo revisamos. Dice el verso 3. E hice un arca de madera, dice ahora Moisés, hizo un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras. Y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Es decir, que las tablas fueron hechas no en el monte, sino debajo del monte. Y el arca fue hecha antes de subir al monte, y subió con las tablas y con el arca al monte, según lo que dice ahora en este texto. Y dice, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Ok. Ahora dice que Jehová escribió
Ahora dice, fíjense, que Jehová escribió en las tablas, las segundas tablas. O sea, el segundo par de tablas, aquí ahora está diciendo que ahora Jehová escribió lo mismo que había escrito en el día de la asamblea, es decir, en el día, en la primera vez que subieron, que fue todo el pueblo al monte, y me las dio. Dice, los 10 mandamientos que Jehová había dado en el monte en medio del fuego el día de la asamblea y me las dio Jehová. El problema es que esto se puede estar refiriendo el día de la asamblea al primer día que subió, pero también se puede estar refiriendo al día que subió con los 70 ancianos, porque en las dos ocasiones había fuego. ¿Cuál de las dos ocasiones se refiere? Bueno, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho y allí están como Jehová me mandó. Es decir, en este solo texto nos dice que quien iba a escribir la tabla era Moisés. Luego nos dice que quien escribió la tabla fue Jehová. Pero en eso no nos dice que quien escribió la tabla fue Moisés. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Antes de irnos a esta parte de las preguntas. Realmente, desde mi punto de vista, no es posible establecer cuáles son los 10 mandamientos. ¿Quién los escribió en las primeras tablas y quién los escribió sobre todo en las segundas tablas? Porque yo tengo textos que puedo mostrar que los escribió Dios y tengo textos aquí o sea, están en la Biblia, que se podría demostrar que lo escribió Moisés. ¿Qué se escribió en las tablas? Tampoco. Está claro qué fue lo que se escribió en las tablas. Aunque en Deuteronomio dice que fueron los 10 mandamientos y luego nos da los 10 mandamientos que fueron dichos en el monte. Bien, el problema es que en Deuteronomio también el mismo Deuteronomio se contradice. Dice que Jehová la escribió, dice que Moisés la escribió, dice cualquier cosa. Entonces la pregunta es, ¿sabemos realmente cuáles son los 10 mandamientos? Esa es una. Y la otra, ¿realmente hay 10 mandamientos? Esa sería la segunda. Y ya eh, creo que pueden comenzar a decir sus opiniones. Y vamos a ver dónde llegamos. Adelante. Juan Miguel, adelante. Realmente, cuando un judío se enfrenta a una persona que es de la denominación adventista y ellos hacen lo que es la división de leyes dentro de lo que es la Torá, inmediatamente un judío ortodoxo, al enfrentarse a una persona así, le va a decir, ¿y de dónde has sacado tú eso? Porque para ellos existe una sola ley y esa ley, o sea, esa ley contiene 613 o más preceptos, más los que están escritos en la tradición oral de los ancianos. Entonces, prácticamente, según lo que está explicando el hermano Juan Ramón, eh, por eso mismo es que han llegado a esa conclusión los rabinos. O sea, es una sola ley. Al final, quien le pone divisiones no solamente a las leyes en la Biblia, claramente es el ser humano. O sea, incluso como estaba diciendo al principio, esa división de versículos, los subtítulos, todo eso se lo ha puesto el ser humano supuestamente para una mejor comprensión. Pero si nosotros leemos así, de esa manera, así con esas pausas en los subtítulos, nos vamos a dar una gran pérdida tremenda. Y es la verdad. Entonces, al final, es de leerlo así, en contexto, para entender mucho mejor lo que está escrito ahí. Y una pregunta, hermano Juan Miguel. Viendo todo esto que explicamos de que una parte dice que lo va a escribir Moisés, otra parte dice que lo va a escribir Dios, otra parte dice que lo escribió Dios, otra parte dice que lo escribió Moisés, otra parte dice unos mandamientos que no son los mismos que dicen la otra. ¿Realmente usted cree que esto es suficientemente consistente
como para nosotros tomarlo como una doctrina fundamental, como un dogma. Lastimosamente no, porque el problema de la mayoría de cristianos es que creen que la Torá en sí, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés. Pero desgraciadamente, esos primeros 5 libros tienen varios autores y también varias escuelas, porque recordemos que cada una de las, ¿cómo se llama?, de las cosas escritas ahí, fueron escritas por escribas. O sea, en el momento que existió Moisés, o sea, no existía ni siquiera el papel. O sea, él no escribió nada de eso. O sea, por simple inspección de la historia, podemos darnos cuenta nosotros de que no fue él el que escribió todo eso. Y hay otra cosa, incluso hasta en el primer siglo, todavía se usaba lo que era el papiro, el rollo. O sea, eso era algo que, como les digo, por simple inspección uno se da cuenta de que no fueron ellos. O sea, es más posterior todo lo que escribió Moisés. O sea, todo lo que dicen que escribió Moisés, lo escribieron escribas posteriormente, al fin de cuentas. Pero se podría decir que Moisés sí sabía, por ejemplo, escribir, porque Moisés vivió en Egipto y se crió en los palacios. Por lo tanto, Moisés sabía escribir, por lo menos en el idioma egipcio, debía saber Sí, escribir. Porque aquí no nos dicen qué idioma lo eso sí. escribió. Cuando uno le pregunta Ajá. a alguien, usted sabe que siempre le dicen a uno que se escribió en hebreo, pero eh, cuando uno busca el idioma hebreo, el escrito en ese tiempo no existía. Entonces, eh, uno podría deducir, y que es una deducción, no tiene que ser la realidad, que si escribió en un idioma que no fue el hebreo. Pero que Moisés, según la historia, sí debía de saber escribir porque estaba criado en la nobleza, ¿cierto? Así es. Solo que él fue instruido solamente por los egipcios. O sea, él aprendió todo lo de los egipcios. Obviamente, él escribió en egipcio. Si escribió en las tablas, si realmente escribió en esas tablas él, de piedra, él plasmó ahí en egipcio todos los mandamientos, si es que escribió mandamientos ahí. Exacto. Y una pregunta es, por ejemplo, vemos que la primera vez que se habla de escritura no está hablando de las tablas que le entregó Dios. La pregunta es, ¿en qué medio escribió? Esa primera vez que escribió estando dentro del pueblo, ¿cierto? O sea, después de la segunda vez que bajó del monte, que ya le fueron dados, porque hay un sinnúmero de mandamientos que le fueron dados según el texto, estando entre el pueblo. De hecho, esa parte no la dije. Hay una parte de mandamientos que se intuye que le fueron dados estando entre el pueblo, y hay otra que se intuye que le fue dado en una de las tres ocasiones que nos narra sobre el monte. Pero ¿en qué medio escribió todas esas leyes que fueron antes de las dos tablas? ¿Las escribió en piedra? ¿Las escribió en piel? ¿En qué medio las habrá escrito? Es una Yo tengo un sarcasmo con respecto a eso, porque como dice ahí que las leyes fueron escritas en piedra, y digo yo, ¿habrá habido algún tipo de grúa para poder mover esas grandes rocas? Porque solo el cuarto mandamiento, si es que le podemos llamar así, es un gran texto, o sea, es grande. O sea, tendría que ver yo a Moisés como un gigante moviendo piedras para poder escribir todo eso en esas tablas, para que le cupiera, a no ser que escribiera, digamos, como ahora nosotros lo hacemos, haciendo ¿cómo se llama? Ay, se me va la palabra. Eh, ¿Cómo se le llama cuando nosotros hacemos una fracción de palabras? Por ejemplo, abreviado. doctor, cabal, abreviado. Escribió abreviado todo y ahí sí le cupo en las tablas de piedra. Pero En por lo realidad demás, sí cabía mucho en las tablas. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, la piedra Rosetta, en mm, la piedra Rosetta hay muchísima información. Eh, lo que pasa es que el mismo texto, de alguna manera, nos está diciendo, en ese mismo cuarto mandamiento, nos está diciendo que hay varias personas escribiendo.
Si usted se fija Así en es. el texto, el mismo texto te dice que había una persona escribiendo. Hay una persona escribiendo diciendo que dice Jehová y hay otra diciendo que Jehová dijo. O sea, hay diferentes puntos de vista dentro del mismo texto del mandamiento como ese, como el cual. Es decir, que, Ujú. pues sí, eso lleva a uno a pensar en eso. Es decir, se ve como que hay varias escrituras diferentes, pero no quiere decir necesariamente que el escrito original, digamos, al principio o la base, puede que sí haya sido escrito rescatado de los escritos de Moisés o de la tradición oral, porque también hay una tradición oral. Pero a ver, ¿quién más tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna sugerencia o alguna aportación? Yo pregunto, ¿será que Moisés dejó eh, escrito o grabado en piedras o maderas y el escritor tiene acceso a esa información y en cierta forma y el escriba puede en cierta forma tratar de, no sé, ordenar ese mensaje? Y adornar. Exacto, exacto, proporcionando el mensaje cultural de en ese tiempo, porque hay esas variaciones existen en la escritura. ¿A quién le ha pasado, a propósito de eso que usted dice, a cuál de ustedes le ha pasado que ustedes se encuentran, por ejemplo, con una persona que tiene una Biblia de estudio, ¿cierto? Tiene una Biblia de estudio y está tratando un tema y se va a leer un versículo y leen el versículo y luego leen los comentarios que están en medio, porque la Biblia de estudio tiene los comentarios en medio. Y tú le dices, pero eso no es parte de la Biblia. Y la persona te responde, claro que sí, está ahí en la Biblia. Lo que pasa es que esto es una Biblia de estudio, eso es parte de la Biblia, está ahí escrito en la Biblia. Y te dice que eso que piensan, creen que los comentarios son parte del escrito original del texto bíblico. ¿A cuánto les ha pasado eso? De hecho, hermano, en las Biblias hebreas incluso hay contextos que están escritos de una manera diferente, o sea, están ordenados de una manera diferente que las Biblias que nosotros tenemos hoy en día. Es muy diferente. Los libros están ordenados también de una manera diferente. Hay capítulos que están mucho antes de lo que nosotros leemos ahora en día, o sea, en las Biblias normales. O sea, hay una reacomodación. Exacto. Pero el punto es que en este texto que nosotros tenemos, nosotros puede que tengamos un montón de comentarios y que esos comentarios estén copiados tal cual. Es decir, que son comentarios del escriba. Que son comentarios del escriba o de los que ordenan la escritura, que están ahí dentro de los mandamientos, dentro de los textos, porque están interpretando. Es decir, muchas veces los textos está el texto y la interpretación del texto, dentro del texto. Es como pasa en el Evangelio, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, y en todos los evangelios sucede eso. Por eso yo le digo, no sé si recuerdan que estuvimos hablando, yo le decía, tengan cuidado cuando ustedes leen los evangelios, miren qué persona está hablando. Porque a veces lo que tú estás leyendo es un comentario y está explícito en la forma como se está hablando que lo que es un comentario del que escribe. Pero nosotros lo tomamos como que esa es palabra de Dios o como que eso es lo que esa persona está diciendo que Dios dijo. Pero muchas veces son comentarios dentro del texto. Son puntos de vista y muchas veces son doctrinas. Por ejemplo, hace mucho eso. En el Evangelio de Juan se da mucho eso. Él da mucho su parecer, su interpretación, su manera de cómo él lo entendió y nos lo pone ahí. Y tú te das cuenta de que en medio de un discurso de Jesús y el que te está diciendo, Jesús dijo esto, de repente te mete un comentario y te dice, porque ya él sabía que lo iba a traicionar. Eso es un comentario. No te está diciendo lo que Jesús Claro, dijo. Eso es un comentario. Porque ya sabía quién era el hijo de perdición. Eso es un comentario también. añadido. Ujú. Exacto. Es un comentario del que está escribiendo, del escriba. En este caso, podemos decir, ¿fue Juan que lo escribió? Es probable que sea Juan que escribió eso, pero tienes que entender que eso no lo está diciendo Jesús. Es un comentario del que está diciendo lo que dijo Jesús.
¿Se entiende? No sé si me entienden. Es decir, es como Es cuando la tú estás, interpretación de él. sí, exacto, es como cuando tú estás contando un chisme. Tú estás contando el chisme y tú dices, y dijo esto, porque esto y aquello. Eso que tú dices, porque esto y aquello, eso te lo estás inventando tú. Es tu parecer, ¿cierto? No es que porque tú no tienes la capacidad de saber realmente por qué las personas hacen lo que hacen, de ese chisme que tú estás contando. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y en estos textos antiguos, más todavía, porque es más difícil de verlo, porque ha pasado tanto tiempo y hay tanta manipulación que a veces se puede intuir en el texto cuando lo leemos, porque cambia la persona, como le digo, como a veces ni siquiera tú te das cuenta, porque a veces lo hacen a propósito también, a veces es hecho a propósito. Otra vez es simplemente que entre traducción y traducción de traducciones, nosotros, es decir, los modernos, no nos damos cuenta de que allí hay comentarios. Pero bueno, ¿alguna otra inquietud? Algo que vi yo, hermano Juan Ramón, es de que, pues en realidad, desde que el capítulo 20 de Éxodo, se empieza a dar diferentes, ¿no? Diferentes leyes, no son las mismas. Cada capítulo cambia de leyes. O sea, hay algunas parecidas y hay otras que en realidad son nuevas, ¿no? Y por ejemplo, algo que vi en el capítulo 35 donde dice que creo que era el versículo el 2 o el 3 donde dice que 6 días trabajarás, pero el séptimo día será para que ustedes lo hagan día santo, día completo de reposo por el Señor. Y dice, cualquiera que haga trabajo alguno en él, morirá. O sea, que en Éxodo 28 no dice eso, que va No, a morir, ¿no? Sino que dice que no puede hacer trabajo, ni tú ni tu hijo. Pero en este día, en el 35 dice que morirá. Y también dice que no, en ese día no puede encender fuego en ninguna de las moradas eh, en ese día de reposo, que no puedes encender fuego, ¿no? En el sí, mismo, es un mandamiento. Y me recuerda al hombre que fue encontrado recogiendo leña, ¿no? Que creo que es en Números, ¿no? Donde se menciona eso, en el sí. libro de Números. Y pues ellos no sabían en realidad qué hacer con este hombre. Por eso fue llevado, dice a Moisés, pero en realidad no sabían de qué manera lo iban a castigar, ¿no? Sabían que tenía que morir, pero no sabían de qué forma tenía que morir, ¿no? Es algo muy, muy interesante que varían los mandamientos, los mandatos de Dios o las leyes. Mi pregunta es, ¿cuál sería el testimonio que dice que estaba escrito en las tablas? Yo le voy a decir una cosa. Sobre lo que usted dice, yo le voy a decir qué es lo que yo pienso. Esto es lo que piensa Juan Ramón. Bien, Ajá. porque lo que usted está diciendo es algo que efectivamente sucede y es otro tema que en algún momento tenemos que introducir. Y es que las leyes aparecen y se reeditan en orden, en forma y en detalles. Es decir, parece como si fueran varios combos de leyes. ¿Qué es lo que piensa Juan Ramón sobre eso? Que digamos que cada rey, cada sacerdote de cada época tiene su paquete de leyes favoritos y lo quería poner ahí. Es decir, cada grupo en cada tiempo tenía su grupo de leyes y su interpretación de la ley y quería ponerlo en el libro que se considera sagrado. Por eso es como que si se volvieran a escribir las mismas leyes, pero de otra manera, pero con otros agregados y con cosas diferentes. Y vuelven como repetitivo, porque ¿por qué vuelvas a escribir la misma ley si ya la escribiste, pero ahora incluyes la muerte? ¿Por qué vuelves a escribir la misma ley si ya la escribiste, pero ahora la pones con otros detalles de otra manera? Ahora omites ciertas leyes que estaban en el primer grupo de ley y agregas otras y las juntas con algunas de las primeras. ¿Por qué? Bueno, para mí es eso. Ahora vino el presidente Milei y esta es la legislación que quiere Milei. Bien, y ahora viene el presidente Paquito y quiere esta legislación y quiere estos cambios en la legislación y hace su legislación y la agrega allí. Ese es mi parecer. No puedo demostrarlo, digamos, aunque hay muchas pistas en el texto y eso, pero vamos a ver Colombia, adelante. Tiene el micrófono apagado, hermano.
¿Y por qué no podríamos pensar que Dios va dando leyes que van abarcando muy diversos aspectos de la vida del ser humano? Bueno, hay un problema. Por ejemplo, en Éxodo 20 dice no matarás. Pero Mm, luego del 31 al 33 nos dice cómo debemos matar y a quién debemos matar. mm. Entonces, hay una contradicción. En Éxodo 20 nos dice que no debemos de hacernos imágenes. Pero luego, a partir del capítulo 34 nos dice qué tipo de imágenes debemos de hacernos, qué tipo de estatuas debemos de hacernos y cómo debemos de honrarla y dónde debemos de ponerla. Entonces, eh, Dios puede, digamos, puede ir adaptando las leyes, pero las leyes no deberían de contradecirse entre sí. Dejarían de ser leyes. Exacto. No deberían de contradecirse. Ahora, no importa que se contradigan, yo siempre digo, no importa que las leyes de la Torah se contradigan. ¿Por qué no importa que se contradigan? Porque son leyes de hombre, en su mayoría. Entonces el hombre se contradice. Si tú tienes la legislación, como yo decía, de Paquito, ahora, evidentemente la legislación de Paquito no es igual que la de Menenjito, que era la del anterior. Tiene cambios. Tienen cosas similares, pero tienen cambios. Es como si tú estuvieses cada cierto tiempo cambiando la constitución y quieres que quede allí grabado. ¿Por qué? Porque tú tienes el poder. ¿Y cuál es la ley que se va a aplicar? La ley del que tiene el poder. Si, por ejemplo, ¿cuál es la ley que se va a aplicar? ¿La ley de no matarás o la ley de matarás cuando el que está en el poder quiere matar? Si ya él tiene escrita la ley de matarás y cómo vas a matar y a quién vas a matar allí. Incluso en el Éxodo nos dice cómo se debe de robar los bienes de otros pueblos, cómo se van a saquear. Y nos dice cómo se van a matar a las mujeres y los niños. Lo dice en Éxodo, está en la ley. No, no, esto no está solo en Josué. En la ley dice que eso se iba a hacer. Y yo me pregunto, ¿no será que esa parte de la ley se escribió justo cuando el caudillo quería ir y saquear un pueblo y dijo, bueno, como yo quiero saquear al pueblo y como yo quiero matar a mujeres y niños, entonces vamos a escribir ahora la ley, dentro de la ley que se le atribuye a Moisés, vamos a escribir que esas cosas se pueden hacer, aunque contradiga la otra parte de la ley, no importa, lo vamos a poner ahí porque ¿cuál es la que se va a aplicar? La que esté ahí y yo diga que se va a cumplir es la que se va a aplicar. ¿Sí, hermana Ana Isabel? Bueno, yo entiendo, bueno, estamos hablando de un tiempo donde el Nuevo Testamento no existía, ¿cierto? Cierto. Ah, ¿qué haríamos, por ejemplo, para entender realmente lo que debía suceder en esa época y cómo se debía comportar cada quien? Porque bueno, y creo que eso tiene respaldo en el Antiguo Testamento, pero no recuerdo dónde. La carta de Santiago dice, en Dios no hay ¿cómo es? En Dios no hay varianza, ni ay, ¿cómo es que dice? Ni sombra de variación. Ujú. Es decir, Dios no cambia. Exacto. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ujú. ¿Sí? Exacto. Entonces, pues yo no sé, yo daría más bien mi voto no mi voto porque aquí no se está votando nada, sino Claro. metafóricamente hablando, por ahorrarnos todo esto de llevar como por los diferentes tipos de leyes, ¿cierto? Y entrar a debatir quién, quién tiene la razón y por qué lo hizo y esto, lo otro para, para llevar más bien a las personas a la esencia de Dios, ¿cierto? Ujú. Dios es amor, Dios es amor, Dios no varía y a partir de ahí conocer a Dios. Claro. Lo que pasa es que cuando una persona llega a Cristo, llega porque Cristo lo atrae con su amor. Pero Claro, luego que llega a Cristo, le sucede lo que pasa, lo que Jesús denuncia a los fariseos, que se van y hacen un prosélito, y luego que hacen el prosélito lo hacen más tanta más hijos del discípulos. diablo que ellos, ¿con qué? Con la Torá.
es usando la Torá. Entonces, en la Torá que dice, en Génesis 6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra. Entonces, Dios se arrepiente. Mm. Entonces, y dice que le pesó en su corazón. Ahora, ¿quién es ese Dios que no cambia de parecer? No es el que se nos describe en la Torá como conjunto. No es que no haya descripción del Dios verdadero en la Torá, pero si tú lo miras como conjunto, te vas a dar cuenta que no es ese. Ahora, ¿cuándo Jesús se arrepintió de algo? ¿Cuándo Jesús cambió de parecer? ¿Cuándo Jesús dio una enseñanza y después dio una enseñanza contraria? Dio una enseñanza hacia una dirección y luego dio la enseñanza contraria. No dio enseñanzas contrarias. Él lo que hizo con el hombre fue como, a ver, condescender en un momento determinado, aunque esto apareciera como una contradicción, pero más que contradicción, era una manifestación de su amor. ¿Sí? Para tú encontrar contradicción en Jesús, tendrías que aceptar que el del Antiguo Testamento es el mismo Jesús. En él no hay contradicción. Ese es el punto. Entonces, del Dios que Santiago se refiere, si le vamos a dar la razón a Santiago, entonces al que él se refiere es al Dios que mostró Jesús, no al que no, o al que nos muestra la Torah. Claro. Al que mostró Jesús, sí. El problema es que luego vamos a ir a la Torah, a tomar textos de la Torah y atribuir que ese Dios es el mismo Jesús cuando no lo es. Ese es el problema. Ahora, Jesús rompe esas contradicciones. Porque fijémonos, por ejemplo, que Jesús, ¿se escucha la licuadora? Un momentito. Ok. Porque este video voy a tener que editarle muchísimo. Bueno, No, no, hermano, no se escucha nada. ok. Que Jesús dice, por ejemplo, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Eso está en los tres libros de la ley. En los tres está. Libros de Más ley. yo os digo, Mas yo os digo, pero lo que Jesús dice está en la ley. O sea, el amar al hermano, el perdonar, eso también está en la ley. Está en la misma ley que dice ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, nariz por nariz. Lo que pasa es que en la ley hay contradicción, pero en Jesús no. Entonces, ¿qué te está diciendo Jesús? Mira, esa parte que dice ojo por ojo y diente por diente, eso no es verdad. Eso no es mi ley. Ahora, esta parte que dice que no te vengarás de un hijo de tu pueblo, eso sí lo digo yo. Esta parte que dice ama a tu prójimo, eso sí lo digo yo. Con eso sí yo concuerdo. Eso sí yo estoy de acuerdo, pero aquello no. Entonces, Jesús divide, incluso en la ley, te la divide y te muestra cuál es la que viene de Dios, qué es lo que viene de Dios dentro de la ley y qué es lo que no. Entonces, tú puedes leer la ley, pero leyendo la ley, si la miras a través de Cristo, entonces vas a poder diferenciar qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Qué fue lo que Él puso y qué fue lo que el hombre agregó o qué fue lo que el enemigo agregó por medio del hombre allí en la ley. por eso es tan importante ese texto, por eso es tan importante ese texto de Pablo en Romanos, donde dice el cumplimiento de la ley es Cristo. Sí, Cristo es la ley, ¿sí? La ley es Cristo, ¿sí? Entonces así obviamos todo lo demás para que la gente no se confunda, ¿cierto? sí, sí, con la salvedad de que ya la gente está confundida. Nuestro, Creo que más que todo obviarla es poder desenmascararla, ¿no? Más que Exacto, todo, porque como la gente está confundida ya con la ley, o sea, o sea, nos dicen los 10 mandamientos y yo digo, yo los guardo, pero ¿cuáles? De, desde el versículo 20 hasta el 37, ¿cuál de todos los 10 mandamientos guardas? O sea, ¿a cuál de esos? O sea, cuando una persona lo ves que está poniendo gasolina el día sábado, lo matas, lo criticas,
O sea, ¿cuál de esos mandamientos estás guardando? ¿Cuál de esos de la ley? Es por eso que el El amar. cumplimiento de la ley es Cristo y dice Cristo que la ley es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra toda la ley. Y eso O está sea, en la es ley. una nueva ley que sí, o sea, él dice, esta es la ley, esta Ujú. es la verdadera ley, esta es la que viene de Dios, Exacto. ¿no? Esta fue la que Porque, yo vine a porque en vez mostrar. de evitar mostrarla, o sea, evitar y no ponerle atención, es poder hacer, o sea, enseñarle a las personas, o sea, la ley que está en el Antiguo Testamento y la ley que en realidad no tiene nada que ver la que mostró Cristo, ¿no? Porque nosotros seguimos mostrando los 10 mandamientos, nosotros Ujú. seguimos mostrando esa ley que pues prácticamente sabemos que, o sea, no se compara con nada a la ley de Dios. Yo les Por voy a eso mostrar algo. Si me lo permiten, les voy a mostrar algo. Y ustedes se van a dar cuenta de algo. El ser humano siempre ha sido el ser humano. Nosotros siempre, toda la historia, hemos sido seres humanos. Y por eso suceden tantas cosas parecidas en el tiempo. Y dado la enseñanza de Jesucristo, si la enseñanza de Jesucristo es clara, que es amar al prójimo, que no que es poner la otra mejilla, que es amar al enemigo, está claro que Jesús enseña eso, ¿cierto? Está ahí en la Biblia. Ahora, ¿cómo es posible que los gobernantes del mundo de los últimos 20 siglos hayan utilizado el nombre de Jesucristo para justificar la guerra? Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo simple, las cruzadas. Las cruzadas que duraron muchísimos años fueron guerras. Y los que auspiciaron esa cruzada fue una unión entre el Papa cristiano de Roma y el líder espiritual de la iglesia cristiana de Oriente, que todavía existe eso, la iglesia de Oriente, lo que sería el equivalente como el Papa de Oriente no se llama Papa, pero es el líder de la iglesia de Oriente. En eso se unieron los líderes cristianos del mundo cristiano, que principalmente son esas dos iglesias, eran esas dos iglesias más en ese tiempo todavía, que no existía el protestantismo, para matar a personas y conquistar territorios en el nombre de Cristo. Y las personas, los pueblos, reyes, salieron a servir a Cristo, matando. matando, conquistando de esa manera. Entonces, ¿cómo se logra eso? Usando la Biblia. Utilizando el texto bíblico, se confunde y se te dice, esto es lo que quiere Cristo. No será lo mismo que pasó en la antigüedad. Es decir, ¿no te parece verosímil que Dios haya dado una ley y que luego el poder haya hecho exactamente lo mismo que hicieron los papas y exactamente lo que hacen nuestros líderes de nuestras iglesias protestantes? Porque los líderes de las iglesias protestantes a las que nosotros hemos pertenecido hoy te dicen, manda a tu hijo a Irak a pelear. Tu hijo está sirviendo a Dios porque se fue a Afganistán a pelear contra los musulmanes. Y eso se dice en las iglesias hoy. Y se escribe en los libros que interpretan la Biblia y que enseñan a los pueblos cristianos hoy. Y es el mismo ser humano el que tenemos hoy y es el mismo forma de poder que tenemos hoy que la que teníamos hace 3000 años. ¿No será que lo mismo que pasa hoy pasaba hace 3000 años? Y que cuando yo quería mandar a conquistar, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que darle legitimidad y reinterpretar los textos, reordenar los textos, reordenar la religión para legitimizar
mi apuesta. Por ejemplo, para legitimizar el despreciar a otro pueblo o despreciar a los que hacen tal y tal cosa, los que tienen tal y cual doctrina o tal y cual pensamiento político dentro del mismo pueblo. Es lo mismo que se hace hoy. Ustedes no ven que hoy en día los líderes religiosos son aliados de un bando político y que para ellos el otro bando político es el que desobedece la voz de Dios y por lo tanto debe ser repudiado. Ustedes no han visto hoy líderes religiosos que dicen que ciertos pueblos merecen el castigo. Bueno, el mismo ser humano que hay hoy es el mismo ser humano de hace 1000 años, es el mismo de hace 5000 años y se sigue comportando de la misma manera. Hermana Ana Isabel. Bueno, yo voy a plantear algo con todo respeto y esperando ser entendida, ¿no? Ah, a mí me gusta como ver, como diríamos, el reloj del mundo, cómo ve el mundo en diferentes aspectos. Sí, Y yo veo que mientras que las denominaciones religiosas se han enfrascado en este tipo de debates, ¿sí? Que yo hace mucho tiempo entendí en Judas, hay un texto que dice que debemos contender ardientemente por nuestra fe. Pero cuando yo me puse a estudiar Judas, donde dice que debemos contender ardientemente por nuestra fe, me manda a segunda de Pedro, y entonces ahí me habla de una cosa totalmente diferente a pelear, ¿sí? exacto. Entonces yo veo que de pronto el mundo en este momento está afrontando una situación que no sé cómo denominarla, pero mientras yo veo eso que usted menciona, ¿sí? Pero yo no englobaría tanto a todo el mundo, ¿sí? Yo no englobaría tanto a todo el mundo porque también a través de mi trabajo, a través de todos estos grupos, yo veo gente calladita, inclusive sin mencionar denominaciones, porque muchos se dicen, y entre esos me considero yo, ¿cierto? Yo ya no soy denominacionalista. A mí me dicen, ¿a qué iglesia pertenece? Y yo digo, yo pertenezco a Jesús, punto. Yo no pertenezco a ninguna iglesia, ¿sí? Entonces, yo veo que muchísima gente está en un plan de mm, permitirse al Señor que lo limpie de toda su iniquidad, ¿sí? Que está en un plan de tratar de mantener una conexión con Dios permanente. Y una gente, pero son multitudes. No es un grupito de 10, no es un grupito de 15, son grupitos gigantes que están haciendo una obra calladita de servicio, de amor, pero de amor genuino, ¿sí? De amor genuino y de amor balanceado, porque el ser humano por naturaleza ha sido desbalanceado en todo, ¿sí? Entonces, pero yo veo que, es más, yo digo, para mí, el Señor está terminando su obra con su propia mano. Así lo veo yo y así se lo manifestaba mucha gente, ¿sí? Mientras nosotros estamos dormidos, perdón, lo digo con respeto, ¿no? Nosotros estamos dormidos, enfrascados, todavía discutiendo en ciertas cosas. Bueno, el Señor está haciendo la obra, porque recientemente terminamos un estudio con el pastor Sande sobre el libro de Jonás, con el pastor Alex Rey, y ese libro me hizo reflexionar muchísimo. ¿Por qué? Porque yo digo, Jonás era profeta de Dios. Se suponía que amaba a Dios. Se suponía que debía
amar al prójimo, ¿sí? Se suponía que debía sentir la carga de la salvación de ese pueblo. Y en cambio se pone a pelear con Dios porque sabe que Dios es amor, que Dios los va a perdonar, que no tolera eso. Y detrás de eso, digo yo, porque yo he compartido esta verdad, es tan maravillosa, tan supremamente hermosa, que yo llamo a personas, yo llevo muchísimos años en la iglesia, yo llevo más de 50 años en la iglesia, o llevaba más de 50 años en la iglesia. Y yo le decía, oye, hay personas que yo creía que podrían recibir estas verdades, no a todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto a recibirlas. Ni soy persona de meterme a discutir con nadie, ¿cierto? Mira, aquí está la respuesta a algo que estábamos tratando de discernir la otra vez. Y hasta ahí llegó la amistad, ¿sí? Ana Isabel Camargo se fue al caneco de la basura, ¿sí? Entonces, yo decía a estas personas, a otras personas que yo consideré y consigo considerando que son personas muy sinceras, pero no, hermana, es que el Señor tiene que venir a hacer justicia. Y con el resplandor de su venida van a morir los que estén en pecado cuando Él venga. Ahí veo yo Jonases modernos. Ahí veo yo Jonases modernos. Mientras que otros que no dicen ni soy de aquí, ni soy de allá, ni soy de más allá, ¿sí? Pero están en una obra de amor, de ayuda, de desinterés, de desprendimiento de las cosas, de, de otra cosa. Entonces, en el caso de Jonás, el que necesitaba entender su situación era Jonás para mí, ¿sí? El que necesitaba entender su situación era Jonás y Dios necesitaba mostrarle a Jonás que él no sabía dónde estaba parado, ¿sí? Y Y los que necesitan hoy conocer a Dios son los que se alegan a decir, no, pero es que Dios es justicia y Dios es justicia y Dios es justicia. Él es amor, sí, Él es amor, Él es bondad, Él es todo lo que usted quiera, pero también va a ser justicia, ¿cierto? No nos cabe en la cabeza. Claro que creo que aquí llegó Albita Galuso, sospecho que es la Albita que llegó ahí. Y con Albita en algún momento dijimos, estábamos choqueadas, y no ella y yo solamente, más de una, más de las dos, ¿sí? Porque entender todo esto y sobre todo abrir la cabeza para recibir todo esto, y que esto no se está dando solamente en el aspecto religioso, se está dando en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto salud, en el aspecto, bueno, en tantos aspectos que yo digo, Señor, tú vas a venir muy pronto. Pero la obra final, Dios no necesitaba de Jonás para hacer la obra en Nínive. Somos nosotros los que necesitamos hacer la obra misionera como Dios dice que debemos hacerla, para que en la realización de esa obra, Él nos pueda mostrar nuestros puntos infectados de carácter. Yo Usted, no tolero, quisiera- usted quisiera encontrarse con Jonás. me lo voy a encontrar, me lo voy a encontrar y le voy a preguntar. ¿Qué sucedió después de todo eso y donde él aparentemente terminó muerto de la rabia? Jonás no es Dios No, indudablemente que no es y Dios. no tiene Era un por qué ser profeta Dios. de Dios, pero era un profeta de Dios, ¿cierto? Justamente, ¿usted sabe cómo yo reconozco un profeta? Yo reconozco un profeta por sus errores. Cuando a mí se me habla de un profeta que no peca y no comete errores, en mi mente, aunque yo no lo digo, yo no lo expreso cuando alguien me habla de un profeta así. Yo en mi mente digo, ese es un personaje de ficción, no un profeta. Yo no creo en ningún profeta
que no cometa errores graves. Para mí, un profeta que no ha cometido errores graves, yo puedo asegurar, por lo menos de mi parte, si ustedes quieren no me crean, que no es profeta. Para ser profeta, el primer requisito es estar equivocado en muchas cosas. Ese es el primer requisito para mí. Y yo sé por qué lo digo. Tengo razones para ello. Muéstrame un profeta que no se equivoca y yo te mostraré un personaje de ficción. Mm, es El verdad. profeta, Todos se equivocaron en el pasaje, sí, el profeta no es Elías, Dios. Samuel. menos El Cristo. profeta es un ser humano como cualquier otro ser humano, exactamente igual. Lo que hace que un profeta sea profeta es que Dios le dijo algo. Eso es lo que hace que un profeta sea profeta, que Dios le dijo algo. Y ese algo es para decirlo a otros. El profeta no tiene que entender lo que Dios le dijo. El profeta no tiene que estar de acuerdo con lo que Dios le dijo. El profeta no tiene que, que comprender y pensar de la misma manera o estar de acuerdo con aquello a lo que Dios le dijo. El profeta es simplemente alguien al que Dios le dijo algo para que lo dijera a otro o lo enseñara a otro. Eso es lo que es el profeta. Ni más ni menos. Eso es todo. Querer que el profeta sea como Cristo es querer que el profeta sea Cristo. Entonces, si nosotros tenemos la expectativa de que el profeta sea como Cristo, posiblemente estemos cayendo en la idolatría, inconscientemente y con buena intención. ¿Por qué? Porque queremos ver en el profeta a Cristo y el profeta no es Cristo. El profeta es un ser humano que puede ser adúltero, un ser humano que puede ser mentiroso, un ser humano que tiene envidia, un ser humano que mata, si, dependiendo de su contexto, ¿verdad? De su contexto puede ser un ser humano que mata. Es un ser humano que peca, porque para tú ser profeta tienes que ser pecador. Tú no puedes ser profeta si no eres pecador. ¿Por qué tú no puedes ser profeta? Porque si tú eres uno con Dios, si tú eres uno con Dios, ¿qué te va a decir Dios si tú eres uno con Dios? ¿Qué mensaje te va a llegar? El mensaje te llega porque tú no sabes, justamente. Fíjense la descripción que da Pablo. En parte profetizamos. ¿Por qué profetizamos en parte? Porque la profecía siempre es en parte. La profecía nunca te da el conocimiento de Dios. La profecía te deja saber una cosa de la plenitud del conocimiento de Dios. El profeta lo que llega a saber es una cosita puntual aplicable en mayoría de casos, justamente, valga la redundancia, a un caso específico. Es decir, ¿qué es lo que es el profeta? Por poner un ejemplo, Pablo y Silas van por un camino y por el Espíritu el Señor le dice, no entres en esa ciudad. Cuando Pablo le dice a su compañero, no vamos a entrar en esa ciudad porque el Espíritu me dice, eso es profecía. Pero ¿eso quiere decir que ahora Pablo sabe todos los misterios de Dios? No, él sabe que tenía que convencer a su compañero de no entrar en esa ciudad. Eso es la profecía. Y por eso Jesús no es profeta. Porque para tú ser profeta, tienes que estar equivocado. Porque si tú no estás equivocado, ¿qué se te va a revelar? Si tú ya sabes la verdad, ¿qué se te revela? ¿Sí? Ana Yo, Isabel. yo pregunto una cosa. Ah, claro que Albita quería hablar. Albita, ¿querías hablar? Albita. No, no, no,
Ya. No, no, buenas noches para todos. No, levanté la mano cuando usted dijo que estuvimos hablando del tema y cómo nos costó. Choqueadas. Ya. Eso fue una etapa interesantísima. Bueno, yo pregunto una cosa. Ujú. Aquí no estamos hablando de un profeta, sino de un patriarca, Abraham. Pero a Abraham le fue dada una promesa. La promesa decía lo siguiente: yo te bendeciré a ti y tú serás bendición. ¿Eso es aplicable a nosotros? Es que si nosotros no fuéramos bendición, no existiéramos. Bueno, ahí está, ¿cierto? Entonces, el plan mío según Dios, ¿cierto? Sí, es que yo sea bendición para otros, Sí. ¿sí? En ese proceso de ser bendición para otros, Hay Dios me algo va que usted no va a a poder mostrar. evitar, y discúlpeme que le interrumpe. Usted puede ser bendición para otro, pero hay algo que usted no va a poder evitar, por más que usted quiera, que es ser lo contrario para otros. Sí, claro, No lo va a poder evitar, ni usted ni yo. No lo nadie, podemos evitar. nadie. Entonces, no podemos esperar que otros lo puedan evitar. Ese sería el punto, bueno, digamos, para reconciliarnos con Jonás, ¿verdad? Jonás no puede evitar pecar. Él va a pecar contra otros porque el pecado lamentablemente está en nuestra carne y Jonás no era un espíritu, ni es un espíritu. Bueno, tal vez ahora lo sea, tal vez ahora esté ya con Cristo, no lo sabemos, ¿verdad? Es muy probable. Pero en su condición carnal en este mundo, él está en la carne, tiene que pecar, tiene que serle de mal a otros, como lamentablemente nosotros, no porque sea un deseo, sino porque el pecado está allí en la carne y hay una atadura a ese pecado. Y a ese pecador es al que Cristo nos manda a amar y a pasarle por alto las ofensas. O sea, esa cosa tenemos que pasárnosla por alto una a las otras, aprender a hacerlo. Vamos a aprender a hacerlo. No quiere decir que hoy ya somos tan perfectos que sabemos pasar por alto todas las ofensas tampoco, sino que eso es lo que queremos hacer. Es hacia donde nos dirigimos, eso es lo que nos ejercitamos. Y y eso nos va a permitir, claro, acceder a ese amor de Cristo, a amarnos los unos a los otros más que de manera imperfecta, porque somos imperfectos todavía, pero sabiendo que un día estaremos frente a Él, le veremos cara a cara y esas cosas que son hoy dejarán de ser, esas imperfecciones que tenemos hoy dejarán de ser. Y yo creo que hoy nosotros nos podemos gozar en esa promesa y Amén. y en esa certeza de que podemos estar juntos pronto sin todos esos obstáculos Y del que va a ser pecado. muy pronto. Muy pronto. Así es. Disculpa que la haya interrumpido. Tranquilo, ¿no? Ah, ya. Ok. Muy Yo interesante, me siento bello, bello, cómodo. bello. Yo doy gracias por eso. Lo que pasa es que eso no, a lo que estamos escuchando nos ayuda al igual, ir aclarando ciertas cosas en la mente que las preguntas o dudas que surgen. Claro, nosotros nos vamos a ir trabajando la mente ahí con la ayuda del Espíritu de Cristo y se agradece a cada uno. Gracias. Hay una cosa que yo aprendí hace mucho tiempo y la aprendí a punta de golpes, ¿cierto? Porque yo me crié en la época, en la escuela de hay que hacer, 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 hay que hacer. Claro, Y cuando nosotros entramos a la iglesia, hablo de nosotros, mi esposito y yo, entramos derechito a un liderazgo. Liderazgo en salud, en educación, en hogar y familia, en jóvenes, bueno, pasamos por todos los ministerios, ¿sí? Hasta que un día mi esposo me preguntó, me dijo, Ana Isabel, ¿nosotros estamos casados o no? Porque era tanta, bueno, él trabajaba, yo trabajaba, ¿sí?
pero era tanta la absorción de la iglesia, ¿sí? Que no nos quedaba sábado o domingo, los días de entre semana llegábamos tarde, era una cosa impresionante, ¿sí? Y a punta de golpes, eso fueron muchísimas experiencias, y yo le doy gracias a Dios por eso. Y Ana Isabel, el Señor me dijo a mí, Ana Isabel, es que la obra no es tuya, la obra es mía. La obra es mía, yo soy el que la hago. Deje de pensar que es usted. No se crea indispensable. Usted no es indispensable para nadie. ¿Sí? Yo dije, Señor, sí. Y desde ahí entendí muchas cosas y aprendí a comportarme diferente. La entiendo, hermana, porque pasamos, yo pasé igual. Yo creo que aquí mayoría somos de ese grupo que hemos ido aprendiendo, de verdad. Mayoría de los que estamos acá. Hermano Haga, Olman tiene su experiencia, testimonio. Hermoso. cuéntenos un poco, hermano Olman. Cuando uno está en la iglesia, cuando está en la denominación, pues siempre, o sea, como decía el hermano Juan Ramón, no lo hacemos por vanagloriarnos a veces, ¿no? Algunos no lo hacemos por ser vistos, sino que lo hacemos con un corazón sincero, pero, pero en realidad luego tiene consecuencias, como dice usted, ¿no? Cuando su esposo le preguntó eso, que si en realidad estaban casados, a veces hay muchas familias donde los hijos le preguntan, ¿no? O cuando vemos resultados de nuestros hijos que no quieren saber más de la iglesia o que están en problemas, pues es por lo mismo, ¿no? Que nosotros creemos que nosotros, pues